Entonces, empezamos. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que sea luz y oscuridad al mismo tiempo? ¿Conoce usted a alguien que sea cordial, pero al mismo tiempo cortante? ¿Lo conoce? ¿Conoce usted a alguien que ame y perdone, pero que al mismo tiempo juzgue y rechace? ¿Lo conoce? ¿Conoce usted a alguien que sea libre, pero al mismo tiempo esclavo? ¿Conoce usted a alguien que sea amante y cruel al mismo tiempo? ¿Conoce usted a alguien que sea sencillo y arrogante? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Iglesia. Se llama iglesia. Y Jesús le dice a Juan, que estaba en la isla de Patmos, no estaba de vacaciones, ni se había ido de luna de miel, estaba excluido en la isla de Patmos, después de haberlo bañado en aceite caliente. Y dice Juan ahí en el capítulo 1 de Apocalipsis que él estaba en el día del Señor y que tuvo una visión, que vio a un hombre, un león, pero volteó y era un cordero. Genial, eso es lo que Juan dice. Vio a un cordero, pero un león. Con sus ojos llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido. Y le dice, escribe lo que le voy a decir a las 7 iglesias. Y habla de 7 iglesias. 7 es el número perfecto. 7 habla de perfección. 7 habla de que está completo. O sea, este mensaje a las 7 iglesias es un mensaje a la iglesia de toda la historia. Es un mensaje para usted en el 2023, pero fue un mensaje para el de hace 2000 años. Les escribe esto. Escribe el mensaje que les voy a dar. Y lo primero que Jesús hace ahí en el capítulo 2 es presentarse. ¿Quién les está escribiendo el mensaje? ¿Quién les escribe? Y yo quiero que usted vaya a capítulo 2 de Apocalipsis y vamos a estar entre el 2 y el 3. Y le dice Jesús, escribe esto al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Y quién le escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Pero le dice también ahí en el verso 8, escribe esto a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. Pero también le dice en el verso 12, escribe al ángel de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Vamos al capítulo 18 y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto. Pero también le dice a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. También le dice a Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Ahora le escribe a la iglesia en la Odisea. He aquí el amén,
el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Jesús se presenta a las 7 iglesias y les dice, el que les está enviando el mensaje, ¿quién es? El soberano, el eterno, el poderoso, el rey, la autoridad, el santo, el firme, el confiable y el digno. Les está diciendo esto. Él se presenta. Y cuando Dios trae un mensaje, no lo trae a través de Andrés. Perdón, no lo trae Andrés, ni lo trae Juan Pablo. Lo trae el digno, el confiable, el santo, el eterno. Lo que nosotros hablamos aquí, si lo estamos sacando de aquí, lo dice Él. No lo decimos nosotros. O sea que usted no viene a escucharme a mí. Usted viene a escuchar qué le va a decir Él. Y Jesús se presenta en Apocalipsis. Y si usted hoy vino a escucharme a mí o vino a escuchar a Juan Pablo, no pierda su tiempo. Nosotros solo somos mensajeros. Somos mensajeros. Con un mensaje muy, muy, muy importante. Que trae vida o trae muerte. De usted depende. Pero el que se presenta aquí es Jesús. Y les dice, esto es lo que este es el que está hablando a las iglesias. Yo soy el que estoy hablando a las iglesias. Pero no solamente está la presentación, sino que está el diagnóstico. Le dice, venga, yo soy el fiel, el santo, el justo, el verdadero. Y les voy a dar mi diagnóstico a las iglesias. Les voy a dar el diagnóstico a las iglesias. Y dice así, a la iglesia de Éfeso le hace su diagnóstico y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A mí esto me sacudió. Porque mire lo que dice antes de terminar el verso 3. Has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Pero el verso dice, pero el verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado el amor. ¿Cómo así? Esta era una iglesia que trabajaba arduamente por amor al nombre de Dios, pero que había dejado el primer amor. Y mientras que estamos hablando de las iglesias, yo quiero que usted se haga una pregunta. ¿Qué clase de iglesia soy yo? Porque cuando empezamos dijimos, aquí hay de todo. De todas las 7 iglesias las encontramos aquí. ¿Qué iglesia es usted? Aquí Jesús empieza con la iglesia que amaba sin amor. La iglesia religiosa. La típica iglesia religiosa. Amaban la obra de Dios, pero no amaban al Dios de la obra. Esta es la típica iglesia religiosa que encontramos en todas partes. Aman la cámara, las luces, la acción, pero no aman a Dios. Aman el ser vistos, el ser aplaudidos, pero no aman a Dios. No amaban a Dios. Y a mí esto me llevó a hacerme muchas preguntas. ¿Cómo la iglesia religiosa
amaba el servir, amaba el estar al frente, pero no amaba a nadie. Y Jesús le dice, tú has perdido tu primer amor. Esta es la iglesia que sirve. Si tú lees ahí, Jesús les está diciendo, yo conozco tu arduo trabajo. Esta es la iglesia que habla en lenguas, saca demonios, alimenta al hambriento, visita a los enfermos, a los presos, pero nunca ora, nunca lee la palabra, nunca tiene una relación con él. Aquí tú te tienes que preguntar, ¿qué relación tienes con él? Porque él está hablando de una iglesia religiosa que iba a cumplir ritos cada sábado a la iglesia, pero que nunca hablaba con él, nunca oraba. Y Jesús, en Mateo 7:22, le habla precisamente a los religiosos, pero ¿sabe dónde les está hablando? En el día del juicio. Y dice Mateo 7:22, dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? ¿Nunca qué? Nunca los conoció. Nunca tuvieron relación con él. Nunca los conocí. ¿Usted quién es? Usted y yo nunca nos relacionamos. Yo no los conozco. No tenemos una relación. Pero en tu nombre echamos fuera demonios. Hicimos milagros. Yo no los conozco, no tuvimos relación. Entonces aquí, iglesia, te tienes que preguntar, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Eres acaso una iglesia religiosa? ¿Somos acaso una iglesia religiosa? ¿Qué relación tenemos con el Dios que decimos servir? ¿Cada cuánto nos comunicamos con él? Pero no solamente está la iglesia religiosa, sino que Jesús también le escribe a Esmirna. Esta iglesia era una iglesia linda. Hay 2 iglesias lindas entre las 7. Esta era una de ellas. Y esta iglesia era la iglesia pobre, pero rica. ¿Me puede explicar eso? La otra era una iglesia que amaba sin amor. Esta era una iglesia pobre, pero rica. Miren lo que le dice a Esmirna. Ahí en el verso 8, escribe a la iglesia en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. Perdón, en el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero eres rico. Genial. Esa era una iglesia físicamente, económicamente pobre. Pero esta era una iglesia espiritualmente pobre. Parece que está diciendo, es una iglesia espiritualmente pobre. Esa era la iglesia que Jesús decía en el capítulo 5 de Mateo, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es ser pobre en espíritu? Es reconocer la necesidad de un Salvador. Eso es ser pobre en espíritu. Esta iglesia reconocía que necesitaba a su Salvador. Aunque eran pobres físicamente, también eran pobres espiritualmente, reconocían a su Salvador. Y por eso Jesús les dice, son ricos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es que el reino de qué?
de los cielos. ¿Usted se imagina usted ser dueño del reino de los cielos? Rico. Era una iglesia pobre, pero rica. Y está la iglesia de Pérgamo. Esta era la iglesia fiel, pero sin carácter. Mire lo que le dice a Pérgamo. Yo conozco tus obras. Verso 13. ¿De dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Sáltese al verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Esta iglesia era una iglesia fiel, pero sin carácter. Era fiel a Dios, era fiel a la palabra de Dios, pero no tenían el carácter para sacar el pecado. Y tal vez aquí hayan personas fieles pero sin carácter, que no hayan tenido el carácter de sacar su pecado de sus vidas, que no hayan tenido el carácter de bloquear su celular, que no hayan tenido el carácter de cerrar sus ojos cuando los tienen que cerrar, que no hayan tenido el carácter o que no tengan el carácter de dejar de pensar lo que no tienen que pensar. La palabra de Dios dice que llevemos cautivos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevarlos cautivos a Cristo. Pero está la iglesia. Por allá están mirando como, ¿qué iglesia soy yo? ¿Qué iglesia soy yo? ¿Qué iglesia soy yo? Pero también está la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia, Tiatira. Esta era la iglesia que tenía fe, amor, servicio, pero era tolerante. Les dice Jesús a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esto era una iglesia con mucho amor, con mucho sacrificio, mucho trabajo, pero tolerante al pecado. No al pecador, al pecado. Y a veces toleramos mucho el pecado en nuestras vidas. Nos acostumbramos a dormir con él. Y no estoy diciendo que no toleren al pecador. Tenemos que tolerar al pecado. Pero nosotros tenemos que ser radicales con el pecado. ¿Qué iglesia eres tú? ¿Qué iglesia eres tú? ¿Qué iglesia eres tú? Mire, y sigue otra iglesia muy linda, Filadelfia. Una iglesia que era débil, pero fuerte. ¿Ah? ¿Me salté otra? Ah, me salté Sardis. Listo, ahí voy. Iglesia de Sardis. Una iglesia que parecía la más triste de todas. Parecía viva, pero estaba muerta. Esa era la iglesia muerta, totalmente muerta. Ay. Tienes nombre de que vives, dice en el verso 1 del capítulo 3, y estás muerto. Yo no quiero que ustedes sean ese tipo de iglesia. Una iglesia que parece viva, pero que está muerta. Esa es la iglesia más triste de todas. Y sigue una iglesia muy linda, Filadelfia. Filadelfia era una iglesia débil, pero fuerte. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser uno débil, pero fuerte?
Escribe a la iglesia en Filadelfia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una iglesia con pocas fuerzas, pero que había sido fiel al Señor. A veces tenemos muy pocas fuerzas, a veces somos una iglesia con muy pocas fuerzas. Decimos, no soy capaz, no voy a poder, esto va a ser muy difícil. Pero que pase lo que pase, seguimos firmes en el Señor. Que caemos y nos levantamos. Que luchamos. Esta era una iglesia linda. Esta era una iglesia perseverante. ¿Persevera usted? ¿Es usted una iglesia perseverante? ¿Qué iglesia es usted? ¿Ya se ubicó? ¿Qué iglesia es? Y le escribe a la iglesia en la Odisea. Esta también es muy común entre nosotros, este tipo de iglesias. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una iglesia tibia, la iglesia tibia. ¿Y sabe por qué eran tibios? Porque eran ricos, no les hacía falta nada. Si usted lee ahí, por tanto yo, dice ahí, en el verso 17, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Era una iglesia rica, y su comodidad los había llevado a ser tibios. No eran ni fríos ni calientes. Estaban tan cómodos, estaban tan saciados, que no eran ni una cosa ni la otra. Y hay veces uno se pregunta, Señor, ¿por qué no me has bendecido? ¿Por qué no me has bendecido económicamente? Y muchas veces creo que Dios no nos bendice porque nos volvemos tibios. Ni fu ni fa. Que la riqueza nos hace mucho mal. Que la comodidad, el sentirnos que no nos hace falta nada, no nos permite ni orar. Pregúntese, ¿qué es lo que lo lleva más a usted a orar? La necesidad, la dificultad, las angustias, los problemas. Genial. ¿No nos debería llevar a orar el amor a Él? ¿Por qué nos lleva la angustia y la necesidad? ¿Por qué no nos lleva el amor? Las ganas de compartir con Él, de estar con Él, de disfrutarlo a Él. Esa no es la manera correcta de orar. No debería ser. Porque es la dificultad y la necesidad la que nos pone de rodillas. ¿Por qué? Que no somos agradecidos. Porque no amamos. Que no lo amamos. Yo les voy a dar un motivo de oración a Dios. Díganle a Dios que le ayude a amarlo. Enséñame a amarte, a enamorarme de ti. Que mi oración me lleve, que mi amor me lleve a estar contigo, no mi necesidad. ¿A usted le gustaría tener un novio que la busca o lo busca por necesidad? Solamente porque lo necesita o porque lo ama. Entonces, ¿por qué queremos que Dios nos reciba cada vez que lo buscamos solo por necesidad? Nos tenemos que enamorar de Él. Nos tenemos que enamorar de Él. Entonces está la presentación, el diagnóstico. Estamos enfermos. Somos personas, somos una iglesia dual. Somos luz y somos oscuridad. ¿Cierto que sí? Entonces, como el Señor nos conoce, nos da una fórmula, una prescripción. Nos formula. Sí. ¿Y sabe qué le dice a la iglesia religiosa? Miren lo que le dice a la iglesia religiosa en el verso 5. Arrepiéntete.
Y a la iglesia sin carácter, arrepiéntete. Y a la iglesia que está muerta en sus obras y que tolera el pecado, arrepiéntete. A la iglesia hipócrita, arrepiéntete. A la iglesia mediocre, arrepiéntete. 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 ¿Sabe qué es el arrepentimiento? ¿Sabe qué significa esta palabra? Yo ya lo he dicho aquí varias veces. Es cambiar de dirección. No es sentirse mal, no es llorar. Es cambiar de dirección. Le está diciendo, arrepiéntase. Cambien de dirección. Cambien de vidas. Si usted es una iglesia hipócrita, ahora cambie, sea transparente. Si usted es una iglesia tibia, caliéntese. Si usted es una iglesia religiosa, tenga una relación con Él. No les dije esto, una fórmula, acción sin relación es religión. Usted tiene que tener una relación con Dios. Usted puede hacer muchas buenas obras, pero acción sin relación es religión. Entonces no solamente les da una fórmula y les dice, vea, esta es la manera. Cambiando. Pare de contar. No le dé más vueltas a esto. Arrepiéntase. 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 Y si usted se arrepiente, les dice Jesús, le dice a toda la iglesia, si usted se arrepiente, esta es la prognosis. Estoy hablando ya en el lenguaje médico. Así les va a ir. Les daré a comer del árbol de vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida. No sufrirá daño de la segunda muerte. Comerá del maná escondido. Le daré autoridad sobre las naciones. Será vestido de vestiduras blancas. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí. Y se sentará conmigo en el trono. ¿Qué pasará si qué? Si nos arrepentimos. Dios nos mandó hoy a ponernos los pantalones. ¿En el tema de qué? Cuando Dios me pide agallas. Y las agallas que Dios me está pidiendo hoy es, arrepiéntete. ¿Ya te identificaste qué clase de iglesia eres? Cambia, porque tengo muchas bendiciones para ti. Y yo le preguntaba ahorita cuando leía esto, le decía, Señor, ¿qué de esto es allá y qué de esto es aquí? Le daré a comer del árbol de la vida. ¿Eso es allá o eso es aquí? ¿Me darás a comer del árbol de la vida allá o aquí? ¿Quién es el árbol de vida? Yo soy el pan que descendió del cielo, dijo Jesús. ¿No te gustaría comer de él todos los días? Eso es aquí. Eso es aquí. No sufrirá daño de la segunda muerte. Eso es allá. Usted se va a morir, hermano, aquí, de todas maneras. Pero está hablando de la segunda muerte. Eso es allá. Comerá del maná escondido. Me hizo acordar de mi abuelo. El acomedido come de lo que está escondido. Y Dios está diciendo, oh, sí, quieren bendición, me están pidiendo bendición. Arrepiéntase. Y les voy a dar a comer del maná escondido. Les daré autoridad sobre las naciones. ¿Tenemos nosotros autoridad sobre las naciones? No tenemos autoridad en la casa, hermano. Vamos a tener autoridad. ¿Quiere tener autoridad? Arrepiéntase. 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 Cambien de dirección. Les daré columna, les haré columna en el templo de mi Dios. Y dejaré que se sienten allá en mi trono. Hay cosas de allá
Hay cosas de acá. Pero, ¿cuándo nos va a dar esto? Si nos arrepentimos. Dios se presentó. Esto les dije. Dios se presentó. Nos mostró la enfermedad. Nos dio la fórmula. Y nos dijo, si se toman lo que les dije, esto es lo que les va a pasar. Este es el pronóstico. Depende de usted. El balón está en la cancha de usted. ¿Qué clase de iglesia es? Señor Jesús, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Yo quiero ser la iglesia que tú soñaste que yo sea. Y quiero empezar teniendo una relación de amor contigo, no de necesidad, sino una relación de amor. Enamórame. Yo soy esta iglesia. Yo soy la iglesia. Y te pido que me enamores de ti. Ya no quiero ser más arrogante y sencillo. Quiero ser como tú eres, como tú quieres que yo sea. Yo me quiero arrepentir, yo quiero cambiar de dirección. Yo quiero, Señor Jesús, comer del maná que tú me has prometido. Ese maná escondido. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por la iglesia. Por una palabra difícil de digerir, pero muy necesaria para estos días, para estos últimos días. Bendícelos, ayúdalos a que ellos sean la iglesia que tú sueñas. En el nombre de Cristo te doy gracias. Amén y amén.